Muy buenas amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, en el vídeo 14 de aprendizaje de programación Java desde cero y para novatos, vamos a ver un poquito lo que son las variables booleanas. Un poquito pues ver cómo las formamos y ver ciertos ejemplos básicos de qué manera podríamos emplear estas variables, este tipo de variables, ¿no? Entonces lo primero destacar un poco que son un tipo de variable lógica, ¿de acuerdo?, que solamente van a tener dos valores. Sus valores van a ser solamente true o false. No puede haber otro tipo de valores. Es true o false solamente. Lo segundo lo pongo un poco como dato de curiosidad en Java, ¿vale? Y ahora explico un poquito mejor esto porque saber un poco que true envía un 1 como valor numérico al sistema y false envía un 0 al sistema, ¿vale? Digo que en Java es un dato más bien de curiosidad porque Java se ve que no tiene un gran interés realmente si estás enviando un 1 o un 0. Java lo que le interesa realmente es si el valor de la variable booleana es true o false. Bien, para mostrar este ejemplo un poquito, para ver a qué me refería, mostramos que para formar una variable booleana nosotros vamos a escribir boolean. Boolean y por ejemplo un nombre que yo quiera, por ejemplo boolean lógica, y le doy un valor, es igual a true. Ahora, cuando decía que era un dato curioso en Java y que Java quizá no le importe demasiado o no le haya dado tanta importancia al 1 o al 0, es por esta sencilla razón. Si yo digo imprimir en pantalla el valor que tiene lógica, ¿vale? En otros lenguajes de programación aquí nos imprimiría en pantalla un 1, ¿vale? Pero en Java realmente cuando yo voy a imprimir este valor de lógica me sale true, ¿vale? El valor que tiene. O sea que realmente lo del 1 y el 0 pues es un poco un dato más bien de curiosidad, un poco para que lo supierais. Si este mismo procedimiento se hiciera en C++, es decir, que yo tengo una booleana declarada, ¿vale?, con un valor y luego pusiera imprímeme en pantalla cuánto me vale mi booleana, pues en el caso de ser true nos valdría un 1, o sea, imprimiría un 1 en pantalla. Si fuera false nos imprimiría ese 0, ¿vale? Entonces, bueno, por eso decía, un poco lógica, un poco curiosidad, porque lo supierais y demás. Otra manera que tendríamos es igual que hemos hecho con otras variables, tipo int, tipo double, tipo char, ¿vale? Que sería tener la variable booleana solamente con su nombre, sin ningún valor en un principio, y luego más tarde, pues en el código poner lógica igual al valor que nosotros quisiéramos. Esto sería otra manera de declarar la misma, la variable booleana, vamos, la misma manera de declarar esta variable creada por nosotros. Ahora, decir un poquillo que las variables booleanas las vamos a emplear mucho, ¿vale? Quizá a la hora de querer, de decirlo de alguna forma, de querer pasar de un lado a otro, ¿vale? A través del código, desplazarnos por el código, ¿de acuerdo? Y nos van a venir muy útiles, ¿vale? Porque las booleanas, pues realmente nosotros tendremos asignado ciertas partes del código, como esto es true o esto es false, ¿vale? Un poco al orden que nosotros queramos. Y entonces nos va a venir muy bien sobre todo para eso, la booleana, ¿no? Para poder traspasarnos, desplazarnos por el código un poco a nuestro antojo. Y vais a ver que también nos va a evitar mucha... nos va a ahorrar código y nos va a quitar mucha confusión, ¿vale? A la hora de hacer algún cierto programilla con las variables booleanas, pues nos va a quitar más confusión que si estuviéramos con variables normales, ¿de acuerdo? Bien, el otro detalle que quería decir, que las vamos a emplear sobre todo, por ejemplo, es para poder elegir por nosotros mismos si queremos seguir ejecutando un programa todo el tiempo hasta que elijamos algo que nos haga salir. Es decir, que en los ejemplos que llevamos anteriormente, realmente cuando nuestro programa llegaba a su fin, o sea, leíamos el código como de arriba abajo y cuando finalizaba nuestro programa completamente. Y teníamos que volver, digamos, que a ejecutar el programa para volver a hacer algo, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo quiero que veamos es de qué manera con la booleana, con una variable booleana, podemos estar ejecutando nuestro código todo el tiempo que queramos, salvo de alguna manera que nosotros queramos salir, ¿vale? Entonces, para ello voy a crear una booleana, ¿vale? Para este ejemplo muy básico, ¿de acuerdo? Le voy a llamar salida a mi booleana. Y yo le voy a decir que su valor es false. Esto es un poco a la lógica que vosotros queréis aplicarle.
yo la lógica que empleo muchas veces es que, digamos que es como que no ha activado la salida, ¿vale? Es como una especie de off-on, ¿vale? La lógica que suelo emplear. Entonces, si la salida está en false, digamos que no quiero salir. En algún punto, cuando cambiemos el estado, pues digamos que cuando salida de golpe valga true, pues digamos de alguna manera que es como que he activado mi salida y deseo salir del programa, ¿vale? Entonces, para ello, igualmente, estamos pensando en ejecutar algo todo el rato, por lo que vamos a tener que dar vueltas. Entonces, para ello se puede emplear un bucle do while. ¿Y qué puedo poner aquí? Pues que mi programa, ¿vale?, se ejecute mientras mi salida sea false. Es decir, que se me ejecute lo que hay entre las dos llaves, ¿vale? Se me ejecute el código que tenga aquí dentro siempre que salida sea false. Entonces vamos a empezar con algo súper básico, ¿vale? Y simplemente voy a hacer un mensaje. Voy a poner mensaje solamente, ¿vale? Un mensajito. Y por ejemplo, en esta ocasión, pues yo puedo hacer dos cosas, ¿vale? Una sería crear una variable de respuesta, ¿de acuerdo? Es decir, que nos preguntara si queremos salir del programa. Por ejemplo, string reps, un poquito como de respuesta, ¿vale? Y entonces, nosotros aquí cuando nos ha mostrado pues el código, lo que hubiera ahí, ¿vale? Pues preguntáramos, ¿vale? Voy a quitarlo hasta aquí. Por ejemplo, preguntáramos salir. Si queremos salir sí o no. Un poquito por ir mostrando ejemplos, así de maneras de emplearlo, ¿no? Entonces una manera es decir, si yo quiero salir, y mi respuesta, ¿vale?, pues va a ser igual a teclado.nest, porque es una variable de tipo string. Ahora, tendrá que haber un if. Un if y un else, ¿vale? Y aquí es donde yo voy a jugar con los estados de esa booleana, ¿vale?, que hemos declarado que es salida. Entonces, si yo, por ejemplo, digo respuesta .equals, recordar ignore case, que no importa la manera de escribir mi respuesta en el sentido de mayúsculas, minúsculas, ¿no? Si yo digo que yo no quiero salir del programa, ¿vale?, pues salida seguirá siendo false. Eso por la lógica que he aplicado. Simplemente decir que es false porque es como que no ha activado la salida, no quiero salir, ¿vale? Y de lo contrario, pues mi salida va a ser igual a true. Entonces un poquito para que veáis este funcionamiento muy básico del programa. Cuando me muestra el mensaje, ¿vale?, según la respuesta, o sea, aquí tenemos una booleana de salida que empieza en false. Y recordad que do while accedíamos por primera vez al código, directamente accedíamos aunque sea una vez. Me muestra el mensaje, me pregunta si quiero salir, y si yo digo que no, mi salida sigue false, por lo cual cuando salga del if else, ¿de acuerdo? Mientras salida sea false, la condición se va a cumplir, salida false, mientras mi salida sea false, por lo cual volvemos otra vez a imprimir el mensaje, salir. Si ya digo que sí, ¿vale?, como es diferente a no, digo que sí, mi salida se activa a true, ¿vale? Y podemos, si queréis, para distinguirlo mejor, poner un mensajito que se llame fin, ¿vale? Por ejemplo, fin de programa, ¿vale? Entonces, como salida es true, me va a mostrar el mensaje, pero aquí vemos que no coincide la condición, o sea, no es igual. Como no cumple esa condición, se saldría directamente de nuestro programa, ¿vale?, creado por nosotros. Voy a ejecutarlo un poco para que veáis así como me ha salido mensaje, salir, y yo le digo que no, y me sigue saliendo mensaje, salir, yo le digo que no. Se va a repetir todo el rato, ¿vale? Y esto es por el estado, es por la booleana de salida, ¿vale? Que cuando digo no, sigue siendo false. Si yo digo que sí ahora mismo, como podéis ver, se termina mi programa totalmente, salida es true, por lo cual hemos salido totalmente de nuestro programa. Simplemente por decir que ejecútame todo el programa mientras mi salida sea false. Entonces es lo bonito un poco de jugar con los cambios de estado, ¿vale? La segunda forma que tendría de hacer el mismo caso, ¿vale? Voy a copiármelo para no tardar tanto. La segunda forma que tendría de hacer mi mismo caso sería antes, ¿vale?
Es decir, que en lugar de preguntar salir, ¿vale? El programa podíamos preguntar... Vale, esto lo tengo aquí el salir, perdón. Esto también me lo quería copiar. Entonces, en lugar de preguntar salir, podíamos preguntar, por ejemplo, si quiero iniciar el programa. Yo puedo decir iniciar y yo diré sí o no, ¿vale? Me vale mi misma variable creada de respuesta. Entonces, aquí vamos a cambiarlo, ¿vale? Porque si yo quiero iniciar el programa, ¿vale? Pues mi salida será false, porque quiero iniciarlo. Por lo cual, mi programa, que realmente es el mensajito, va a estar dentro de este if donde la salida es false. Ahora me paro un segundo a explicarlo un poquito mejor, ¿vale? Porque a lo mejor me he complicado al hablar de esto, ¿vale? Pero ahora lo vemos, ¿vale? Y de lo contrario la salida es true, ¿vale? Entonces, voy a explicarlo un poco mejor. Aquí estamos haciendo un programa, ¿de acuerdo? Hemos accedido al do while, recordar que siempre podíamos acceder una vez al bucle, ¿vale? Como mínimo una vez, ¿vale? Luego ya si se cumple la condición, pues vuelve a ejecutarlo. Y si no, salíamos del bucle do while directamente. Entonces aquí lo que se está preguntando es si inicio el programa, ¿vale? Y yo voy a responder. Entonces, cuando yo le digo el caso de que si yo respondo y digo si quiero iniciar, ¿vale? Pues mi salida va a seguir siendo false. ¿Vale? Puesto que lo tengo aquí en la condición de ejecútame el programa mientras salida sea false. Entonces, dentro de este mismo if, pues va a tener que estar todo el programa que yo quiero ejecutar, ¿vale? Porque he dicho que quiero iniciarlo. De lo contrario, en este caso es solamente un mensajillo. De lo contrario, pues lo que hacemos es cambiar el estado. Es decir, no quiero iniciar el programa, por lo cual es true y me saldrá el mismo mensaje de fin. Entonces vamos a ejecutarlo para que lo veáis. Esto es un poco jugar con una booleana solamente de salida, ¿vale? Iniciar. Y yo le voy a decir que sí. Y me hace el mensaje, ¿vale? Y como ha cumplido que efectivamente salida es false, mientras salida sea false, me vuelve otra vez a la pregunta inicial, ¿vale? Que era iniciar, ¿vale? Digo otra vez sí, me sale el mensaje. ¿Que le digo que no? Fin. O sea, directamente cambia el estado, no cumple la condición del do while y salimos fuera del bucle do while totalmente. Y este es un primer ejemplo tipo basiquillo, un poco para que veamos de qué manera podríamos, pues de alguna manera, pues estar ejecutando un programa todo el rato sin tener que estar ahí, sin tener que estar ejecutándolo todo el rato. Es decir, se finaliza el programa, vuelve a ejecutar, se finaliza, vuelve a ejecutar, ¿no? Ahora, vamos a mostrar una manera, por ejemplo, también, de que no siempre es necesario, ¿vale? No siempre es necesario hacer preguntas de ¿quieres salir sí o no? Vamos a jugar en este caso con un ejemplo muy básico, ¿vale? Que va a ser con un switch. O sea, como un menú de opciones, ¿de acuerdo? Y no PC, pues de opciones, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de mi programa do while, pues vamos a decorar un mínimo. Bueno, yo voy a poner menú, poquito para decorarlo. Y este también va a ser un ejemplo muy básico de lo que digamos cambiar el estado de mi variable booleana. En el momento que es true mi variable booleana, pues digamos que se cierra, finaliza totalmente nuestro programa. Y bueno, esto lo pongo un poco decorado pues para que se vea mejor, ¿vale? Por ejemplo, programa, la opción 1 y la opción 2, pues digamos que va a ser salida, ¿vale? Va a ser salir. Pues de esta manera no nos va a hacer falta preguntar si quiero salir y yo escribir sí o no, ¿vale? Porque va a ser seleccionando una opción. Y bueno, por supuesto tenemos que poner pues lo que sea que nos permita elegir una de las opciones. Y aquí en este caso OPC, que es la variable que he creado para contestar, bueno, pues es de valor de tipo entero, por lo cual teclado.nesInt. Ahora, pues tenemos que hacer por supuesto el switch, ¿vale? Recordar un poco el funcionamiento, está en los vídeos anteriores. Nosotros tenemos un switch que iba acompañado de sus llaves y este paréntesis iba a tener el nombre de la variable la cual yo iba a seleccionar ese tipo de opción.
y luego lo iba a relacionar con los casos o registros que yo metía en el interior. En el caso registro 1, el case 1, ¿vale? Teníamos, digamos, el programa, ¿vale? En vez de mensaje, pues voy a poner, por ejemplo, Hola Mundo, ¿vale? Que era de los primeros programas que hicimos. Ahora, entre mensaje y mensaje, pues poníamos un break. Y pasamos al siguiente caso, case 2, que es el de salida, ¿vale? Entonces, como es de mi booleana salida, ¿vale? Y la opción 2 es salir, pues es poner simplemente salida igual a true. Voy a poner otro break y vamos a incluir el caso de default. Recordar que default era pues un mensaje predeterminado por si un número que escribía no correspondía con los números que estaban en este dentro del switch, ¿no? Dentro de los casos o registros, ¿vale? Opción errónea. Entonces, ¿por qué funciona esto así? Bueno, pues muy sencillo. Al decirnos que ejecute nuestro programa mientras salida sea false, lo primero que se va a fijar es que en el valor inicial de mi booleana salida es false, por lo cual accederíamos con el do while, ¿de acuerdo? Una vez a este menú. Entonces, si yo elijo programa, ¿de acuerdo? Pues me muestra este mensaje y salida es igual a false, por lo cual cuando salga del switch cumple la condición y volverá a mostrarnos el menú, ¿vale? Lo cual me está recordando que voy a crear un pequeño espacio simplemente para que cuando demos la vuelta pues el menú no sea tan junto, un menú con otro, ¿no? En el caso 2, lo que ocurre es lo siguiente, que si yo elijo 2, ¿vale? Pues la salida se convierte en true, su valor inicial es false, ahora es true, por lo cual en este do while pues no va a cumplir la condición, por lo cual se saldrá totalmente fuera de mi programa creado, fuera del switch, fuera del do while, se irá fuera, digamos que finalizará nuestro programa totalmente. En el caso 3 pasa lo mismo, bueno, el caso 3, el default, ¿vale? Directamente default tiene que salida es false, por lo cual me mostrará el mensaje de opción errónea, cumplirá la condición y volverá a mostrarme el menú. Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo un poquillo para que lo vayamos viendo. Aquí teníamos pues el menú, programa o salir, ¿de acuerdo? Yo elijo la opción 1 y me salta el programa, que era lo de Hola Mundo. Y vuelve a dar la vuelta porque salida es false. Si elijo el 1, pues una Hola Mundo. Si elijo el 4, pues se me muestra el default, opción errónea, pero volvemos a dar la vuelta porque sencillamente porque salida sigue siendo false. Ahora, le doy a salir el 2 y fijaros que se me queda ahí parpadeando ese guioncillo y ha finalizado totalmente mi programa. Y se queda parpadeando simplemente porque nosotros no hemos puesto aquí un mensaje. Lo de poner el mensaje de fin de programa o fin era opcional. No hemos puesto nada y con poner solamente salida true, pues directamente digamos que se ha finalizado nuestro programa sin mensaje ninguno, ¿vale? Entonces, bueno, un poco para que lo veáis con el switch, ver también que es importante pues hacer un esquemilla de qué tipo de programa queremos hacer. Esto era una esquemilla sencillamente de lo que acabamos de hacer. El false y el true era directamente relacionado con mi booleana de salida. Decíamos que en la opción 1, pues el programa era false, la salida, se me ejecutaría el código y volveríamos al menú. En el caso de elegir la opción 2, pues directamente mi booleana salida se transformaba en true y finalizaba el programa. En este ejemplillo no he puesto el default, ¿vale? Pero es un poco para que nos hiciéramos una idea, que es una idea muy buena lo de hacernos nuestros propios esquemas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queramos pues hacer algún programilla simplemente porque nos evita pues el perdernos un poquillo, ¿vale? Ahora voy a crear otro tipo de programa, el cual vamos a jugar con booleanas, ¿vale? Tengo la booleana de salida, por supuesto, para que me ejecute el programa siempre que la salida sea false. Pero ahora vamos a hacer un típico ejemplo con usuario y contraseña, ¿vale? Entonces yo voy a hacerlo con dos usuarios, ¿vale? Voy a decir que, bueno, en vez de un nombre, por ejemplo, aquí me voy a poner yo, ¿vale? Chuti666, ¿vale? Es el primer usuario. El segundo usuario, que le voy a llamar stringusu2 slore, por ejemplo. Y ahora pues voy a crear una contraseña, ¿vale?
pass1, como refiriéndome que va a ser la contraseña para Chuti 6 y 6, que le voy a poner, por ejemplo, coche. Y vamos a hacer un pass2, que es la contraseña para Lore, por ejemplo, que le vamos a poner Flor, ¿vale? Por ejemplo. Bien, entonces decía que íbamos a jugar con booleanas. La primera es la de salida, ¿de acuerdo? Es lo de los cambios de estado. Si es false, pues me lo va a ejecutar otra vez. Si es true, me va a finalizar el programa, ¿vale? La salida. Ahora, lo que voy a jugar, que vais a ver cómo, es crear una booleana para el usuario, ¿vale? Y la lógica a aplicar es que cuando el usuario sea correcto, ¿vale? Esta booleana cambia a true. Si es falso, su valor inicial seguirá siendo falso. Y otra booleana para el password, ¿vale? Que lo tengo en false también. Entonces, inicialmente está en false. Cuando yo ponga mi usuario y password, veremos si nos cambia a true o a false, ¿vale? Según la situación. Entonces, esto es una manera de jugar con un usuario, ¿vale? O con un usuario o con un password, ¿vale? En plan booleanas. Tengo aquí declarado pues los usuarios y los passwords. Por si alguien se lo pregunta, la primera cosa es que no voy a hacer que cuando escribamos el password salga en asterisco, ¿vale? Todavía no. Esto estamos empezando de básico a más complicado. Esto es un poco para que empecemos a tener una toma de contacto con este tipo de variables y demás. Lo segundo, un poquito, pues decir, bueno, que nos faltaría, por así decirlo, voy a contestar string u para contestar cuál va a ser mi usuario, IP para contestar mi password. Como podéis ver también, una variable se puede escribir, dos variables del mismo tipo, pues las he podido escribir en una misma línea, ¿vale? Y el último detalle que me falta para que lo supierais es que una variable booleana nunca se puede llamar igual que una variable de otro tipo. Es decir, si me hubiera coincidido que el string usu no le hubiera puesto el 1, si fuera string usu, pues no podría llamarle boolean usu a la variable booleana, ¿vale? Tendría que buscar otro nombre. No pueden llamarse igual, ¿vale? Dos tipos de variables, aunque sean dos tipos distintos, pero no pueden llamarse igual. Entonces, este primer ejemplo, ¿vale? Voy a mostrar un poco una esquemilla, ¿vale? Un poco la intención que tenemos. No voy a hacerlo del iniciar, ya habéis visto cómo se hace. Yo voy a hacer que cuando lleguemos a que sea correcto el usuario y password, que finalice nuestro programa, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo, ¿vale? Simplemente en el cual yo voy a preguntar directamente el usuario y el password y vais a ver de qué manera los vamos a relacionar para que me digan si son correctos los dos y se transformarían en true, ¿vale? O si son incorrectos los dos o uno de ellos, me vuelve a preguntar el usuario o el password, ¿vale? Esto muchas veces los esquemas digo que son ejemplos, no son guías para lo que nosotros tenemos intención de hacer. Entonces, en este primer ejemplo lo que a lo mejor os habéis dado cuenta ya es que no tengo ninguna intención de verificar exactamente si el usuario es correcto o es incorrecto, o si el password es correcto o es incorrecto. Yo lo que voy a hacer es juntar los dos. Yo voy a escribir lo que me dé la gana y luego se va a verificar si los dos son correctos y si alguno falla, directamente vuelta a preguntar los dos otra vez. Es una manera para que veáis de una manera quizá un poco más corta de cómo hacer este tipo de programilla, ¿vale? Entonces, lo primero, lo que estábamos hablando. Yo voy a preguntar por el usuario y, bueno, pues vamos a contestar con esta variable de tipo string que se llama u, ¿vale? Que era para contestar mi usuario. Y cuando decía que me daba igual en un principio lo que escribiera, es porque directamente yo aquí voy a pasar a la siguiente pregunta. Yo voy a escribir lo que me dé la gana y ahora va a decir password directamente, ¿vale? No me va a decir, oye tío, ese password que has escrito o ese usuario que has escrito está mal. Entonces, aquí pues nos falta el password, ¿de acuerdo? Que es igual, es una variable de tipo string, teclado.nes, ¿vale? Punto y coma. Entonces, ya una vez hecho esto, aquí dentro ya sí que quiero hacer un if y un else, que van a ser los que me ayuden a verificar si mi usuario y password son correctos, ¿de acuerdo? Entonces, en el if, pues tendré que decir que si mi usuario escrito, ¿vale? Punto equals, y pongo solo punto equals porque me interesa que mi usuario
esté igual escrito que el usuario que tengo aquí declarado, ¿de acuerdo? Entonces, si es idéntico a usu1 y mi password escrito es idéntico a pass1, ¿vale? Porque lo hemos dicho antes, quería relacionar, decir que el usuario 1 solo tuviera su password 1. No me interesa poner el usuario 1 y que le valga el password 2. Por eso ponemos el i, para que en el caso de que no se me cumplan las dos condiciones, digamos que es erróneo, ¿vale? Sería erróneo. Y luego ponemos un o porque tenemos dos usuarios. Entonces el o será por si escribo el usuario y el password del segundo usuario creado, ¿vale? Entonces, si esto es igual al usuario 2 o si y mi password es igual al usuario 2, pues en el if directamente digamos que los dos son correctos. Entonces vamos a poner usuario true, ¿vale? Usu true. Así. Y pass es igual a true también, ¿vale? Ahora, pues por ejemplo, como son los dos correctos, pues bueno, podemos poner un típico mensajillo de poner, yo qué sé, bienvenido al sistema, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí os he dicho que en este ejemplo, pues lo que quería hacer era que cuando llegáramos aquí al final, de que todo fuera correcto, ¿vale? Pues saliéramos de nuestro programa directamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues poner, yo qué sé, o sea, ya ponemos salida true, ¿vale? Y un mensaje de fin de programa. Poquito por el interés, porque ya habéis visto la manera de hacer la pregunta de que si yo iniciaba un programa o si no lo iniciaba, ¿no? Entonces, bueno, eso lo haré para el siguiente ejemplo, pero de momento digo, bueno, pues lo finalizamos directo. De lo contrario, ¿qué va a ocurrir? Bueno, de lo contrario lo que nos va a pasar es que usuario es false y mi password es false. Y como decía que no he verificado cuál de los dos es incorrecto, pues simplemente podemos poner un mensaje, muy típico por cierto, que se ve en muchos lados cuando ponemos un usuario y un password, que es directamente poner usuario o password incorrecto, ¿vale? Así es una manera más corta, la cual o relacionamos los dos, o si falla algo no nos preocupamos de qué exactamente que ha fallado. Simplemente es, oye, el usuario o password es incorrecto, ya está. Y de esta manera, pues veis que directamente cuando esto sea todo false, ¿vale? Vamos a volver a ejecutar el usuario y el password, puesto que la salida sigue siendo false, ¿vale? Esto es un poco, lo explicaba por si alguien pensaba, joder, qué raro, ¿no? Porque porque aquí no he indicado una condición de que si mi password o el usuario es false. En este caso no nos hace falta, ¿vale? Aquí estoy diferenciando cuándo es true y cuándo es false, los cambios de estado. Pero aquí realmente no hace falta, porque en la parte de que el usuario sea falso y el password falso, me sale este mensaje y salida, ¿vale? Porque salida aquí tiene true, pero aquí salida es false todavía. Por lo cual me va a cumplir la condición y va a volver a preguntarme usuario o password. Otra vez, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona el programilla, un poco para que lo veamos. Usuario. Aquí, por ejemplo, es la idea que yo os quiero decir. Yo pongo a Pepe de usuario y pongo un password real, ¿vale? Coche. Y me ha verificado que Pepe, realmente el usuario está mal, ¿vale? Pero directamente pues me suelta usuario o password incorrecto, ¿vale? Ahora, usuario, voy a hacer un usuario real y voy a poner un password flauta, ¿no? Un password falso, ¿no? Usuario o password incorrecto. Incluso podía haber puesto un password, o sea, un usuario real y haber puesto un password que no le corresponde, ¿vale? Coche, que es un password real, pero no es de Lore, es de el usuario Chuti666. Ahora, pues vamos a hacer los casos reales, ¿no? Yo voy a poner Chuti666, que es el usuario, me pide el password, como habéis visto, vuelve otra vez lo de que os explicaba que salida era igual a false, pues ha correspondido, porque efectivamente salida sigue siendo false y me vuelve a preguntar el usuario y el password otra vez. Bueno, pues Chuti666 y mi password, pues vamos a ver, pues el password era coche, ¿no? El caso de Chuti666. Y ahora que me dice bienvenida al sistema fin de programa, hemos terminado el programa. Y bueno, podéis comprobar que también con Lore,
con su password real, que era Flor. Bienvenido al sistema, fin de programa. Un poquito para que veamos, un poquito así para ver de qué manera se podría hacer un usuario y password, pues de una manera quizá un poco más cortita, ¿vale? Usando las variables booleanas. Ahora, si os dais cuenta, cuesta verlo en estos ejemplos tan cortos. Realmente hemos hecho, cuando hacemos estos if y else, es parte de lo que decía yo, que era una manera de desplazarnos por el código. En el siguiente ejemplo lo vamos a ver mucho mejor. Digamos que el código aquí lo hemos dividido como en bloques. En una parte va a ser true y pasaría algo, y por otro lado va a ser false y pasaría otra cosa. Imaginémonos que aquí, bienvenido al sistema, hubiéramos seguido continuando. O sea, bienvenido al sistema, hola, no sé qué, no sé cuánto. Se hubiera puesto mensajes, se hubiera puesto preguntas. Pues digamos que sería un bloque totalmente diferente al else, que como es falso, pues va a volver otra vez a la parte de que la salida sea falsa, ¿no? O sea, nos va a volver a preguntar todo otra vez. Y es un poco lo que quería decir con respecto a los bloques. Ahora, usando los mismos, las mismas variables y todo esto creado, ¿de acuerdo? Voy a hacer el caso que digamos que sería más destacable, ¿vale? Voy a hacer un iniciar, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer un caso más, diciendo que es más concreto, es más exhaustivo. Es decir, que yo voy a preguntar el usuario solo. Y si mi usuario es correcto, pasaré al siguiente bloque, que aquí podemos apreciarlo mejor, ¿vale? En este esquema, lo de los bloques que digo, ¿vale? Pues si mi usuario es correcto, paso al siguiente bloque, que va a ser el del password. ¿Que mi password es correcto? Bueno, pues aquí está con salir, ¿vale? Pero si fuera correcto, pues digamos que sería el bienvenido al sistema, ¿no? Porque ya he hecho el usuario y el password correcto. ¿Que mi usuario es incorrecto? Pues estamos en un bloque en la parte false que volvería a preguntarme otra vez el usuario. Y en el password igual, si no es correcto, pues me volvería a preguntar el password, ¿vale? Decir un detalle en cuanto a esquemas. Cuando nosotros tenemos un esquema de este estilo, siempre que tengamos el puntito este, ¿vale? Que está dividiendo sí o no, aquí tenemos claramente un if, ¿vale? Perdón porque estoy escribiendo así con el ratón, fatal con el lapicerillo, pero bueno. Tendríamos un if else, ¿vale? Para un no y para un sí. Y sin embargo, cuando tenemos este rollo de flecha, ¿vale? Que está volviendo de un punto a otro, cuando nos está volviendo a algo inicial que nos han preguntado, esto, así para diferenciarlo, esto es claramente un do while, ¿vale? Que lo está escribiendo mal, por eso lo digo, para que lo sepáis, ¿vale? Esto sería un do while, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos otro if else, ¿de acuerdo? Pero bueno, en vez de salir, pienso que vamos a ir haciéndolo. Siento que este vídeo sea un pelín más extenso, ¿vale? Lo que pasa es que tiene cosas interesantes. Entonces voy a añadir algo más. Aparte de iniciar, ¿vale? Le voy a crear un contador, ¿vale? Un contador que empieza desde 1. ¿Y por qué le creo el contador? Bueno, pues que mi intención, ¿vale? En este caso, como en el otro ejemplo, era que realmente el programa era infinito, ¿no? Hasta que, bueno, en el otro ejemplo porque le hemos puesto la salida cuando llegamos a bienvenida al sistema. Pero en este caso, si nos damos cuenta, el usuario va a ser infinito, ¿vale? Hasta que diga el correcto. Y el password también será infinito hasta que diga el correcto. Por lo cual, nos vamos a usar un contador para hacerlo quizá un poco más bonito. Y lo que vamos a hacer es que si yo escribo 3 veces mal el usuario o 3 veces mal la contraseña, pues que nos expulse directamente del programa, ¿vale? Entonces, bueno, un poco de paciencia, se va viendo poco a poco y vais a ver cómo tiene su sentido. Lo primero, decir, vale, tenemos un do while, o sea, lo que nos va a generar todo el programa, ¿vale? Todo este do while es todo el programa que nosotros queremos hacer, ¿vale? O todo el esquema que habéis visto antes, ¿vale? Pues todo mi programita. Ahora, si el usuario también tiene vuelta, ¿vale? Por si me equivoco y va a preguntarme si es el usuario, ¿vale? Me va a decir usuario erróneo, ¿vale? Pues necesitaré otro do while. Otro do while y vamos a emplear nuestra booleana, ¿vale? De usuario mientras mi usuario sea false, ¿vale? Pero me he adelantado, ¿vale? Porque os he dicho que os iba a poner, ¿vale? Antes de esto es correcto, ¿vale? Pero me he adelantado porque os he dicho que íbamos a hacerlo de poner el iniciar, ¿vale? Entonces, dentro de esto del iniciar, dentro de mi programa, pues vamos a decir iniciar.
Y voy a emplear la misma opción del usuario, ¿vale? Que me vale perfectamente para decir sí o no, ¿vale? A veces es verdad que os digo que está muy bien crear varias variables, pero bueno, si en alguna ocasión hay una variable que nos vale, porque esta nos va a valer para contestar sí o no, y luego será para escribir el usuario, ¿vale? Entonces, como nos vale la misma variable, pues la voy a poner. Ahora, teníamos que hacer lo mismo que cuando hemos hecho antes iniciar o cuando hemos hecho el salir. Va a haber un if y un else. Si yo no quiero iniciar, ¿de acuerdo? Pues aquí vamos a tener que la salida es igual a true. Y por ejemplo, un mensajito, ¿vale? Voy a poner fin, ¿vale? O fin de programa, venga. Es que me he adelantado por esta razón, ¿vale? Porque aquí, vale, lo he puesto en minúscula, perdón. Me he adelantado porque aquí en el if, ¿vale? Pues va a tener que ir todo el programa ese de while que estamos hablando y de tal, ¿vale? Entonces, en el if es que nosotros hemos contestado, ¿vale? No nos importa de qué manera, digamos, iniciamos mayúscula, minúscula, ¿de acuerdo? Equal ignore case. Entonces, le hemos dicho que sí. Entonces, ahora sí que vamos a empezar nuestro programa, ¿vale? Vamos a preguntar el usuario, ¿no? Pues vamos a hacer un do while, ¿vale? Para que dé vueltas si mi usuario es incorrecto. Entonces, este while pues va a tener mientras mi usu sea igual a false, ¿de acuerdo? Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Y mi contador sea menor o igual a 3. ¿Por qué? Porque queremos hacer que cuente solamente 1, 2 y 3. En el momento que sea mayor que 3, pues raca, fuera del do while. De esa manera vamos a conseguir, ahora explicamos mejor, pero lo que nos va a permitir es escribir 3 veces el usuario. Y si en esas 3 veces ha salido mal, pues nos expulsaría del sistema, ¿vale? Pero todavía no. Entonces, ahora mismo, aquí dentro de este do while, pues lo que tenemos que preguntar es el usuario. Y ahora, pues vuelvo a emplear mi misma variable creada, ¿vale? Para el usuario. Esto es un poco para que veáis que a veces, o sea, simplemente la variable en un momento determinado guarda ese valor un segundo. Aquí me va a guardar el sí y el no para esta parte que hemos hecho del if y el else, ¿de acuerdo? Perdón, se me ha caído el micro. Entonces, es decir, el if y el else. Una vez ya haya contestado eso, si vuelvo a preguntar otra cosa, usuario, y vuelvo a emplear la misma variable, ya no importa, ya no va a tener en cuenta el sí o el no escrito anteriormente. Vale, pues nosotros escribimos nuestro usuario y ahora pues tenemos que volver a hacer un if y un else. Aquí pues esto va a ser la verificación, ¿vale? Nunca mejor dicho, va a ser la verificación que me diga si mi usuario es falso o no. Entonces en el else pues le vamos a poner que el usuario es falso. Como es falso, pues ha habido un error de usuario, por lo cual podríamos meter un cartelito usuario erróneo, por ejemplo, ¿vale? Y en el if, pues aquí le tendremos que decir que si mi usuario escrito, ¿vale? Aquí sí que quiero que sea .equals con el usuario 1 asignado, o si lo que yo he escrito es igual al usuario 2, ¿vale? Pues aquí usuario va a ser true, ¿vale? Y digamos que pasaría a otro bloque, que vamos a meternos aquí dentro al bloque del password, ¿vale? Entonces, antes de nada, tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que aquí mi contador tiene que ir incrementándose, ¿vale? Se va a incrementar. Y entonces aquí podríamos escribir un mensaje fuera de este do while, ¿vale? Porque se va a salir del do while, ¿no? Cuando el contador sea mayor que 3, se saldrá. Entonces, aquí le puedo poner que si mi contador es mayor que 3, pues directamente diga un mensajito, por ejemplo, expulsado por escribir 3 veces mal el usuario, ¿vale? Aquí pues vamos a hacer este mensajito. ¿Y qué queremos? Pues si nos ha expulsado el sistema, nuestra intención no queremos que se vuelva a repetir el usuario. Nuestra intención es decir que se finaliza, ¿vale? Nuestro programa, porque nos han expulsado del sistema, ¿vale? Poquito por ponerlo en plan ejemplo. Ahora, vamos a centrarnos en el siguiente bloque.
tenemos un usuario correcto y tenemos que tener en cuenta varios detalles. El primero, que si yo quiero preguntar un password, ¿de acuerdo?, que va a volver si es erróneo, también voy a necesitar de otro bucle do while, que va a ser para ese password. Entonces, aquí, mientras mi password sea false. Pero también, si mi contador es menor o igual a 3. Es la misma condición, porque estamos usando el mismo contador. Aquí podríamos haber hecho un contador diferente. Pero bueno, con un mismo contador pues lo veo interesante también, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues esto es un poquito este rollo del cambiar un valor inicial. Aquí en con++, digamos que me he equivocado una vez y si lo digo bien luego, el contador me valdría 2 y no 1. Por lo cual aquí en el password empezaría a contar desde 2 y no desde 1. Por eso estamos haciendo un cambio de valor, ¿vale? Este último valor, pues si yo paso al password, se me va a quedar convertido en otro, ¿vale? Entonces, pues si yo paso al bloque del password, por así decirlo, pues empieza desde 1, ¿vale? Otra vez. Y aquí pues va a preguntarme el password. Y bueno, aquí teníamos una variable llamada p, que era teclado.nes. Como son bloques, volvemos a lo mismo. Tenemos que volver otra vez con un if y con un else, digamos, para verificar si ese password está bien escrito, ¿vale? Entonces aquí, pues directamente le voy a decir que en el else ha habido un error y mi password es igual a false, ¿vale? Y un mensajito pues tipo, por ejemplo, password no válido. Aquí, por supuesto, en este bucle do while, ¿vale?, del siguiente bloque, que era el del password, pues vamos a tener nuestro contador también incrementándose, ¿de acuerdo? Y aquí fuera del password, ¿vale?, pues vamos a hacer lo mismo que la anterior vez. O sea, lo mismo que hemos hecho con el usuario, que simplemente haremos un if, el cual le diremos que si mi contador supera a 3, pues por ejemplo, un mensajito, el cual me va a decir expulsado también, ¿vale? Expulsado por escribir 3 veces mal el password. Sé que es un poquito más largo este tipo de ejemplo, pero es un poco para que veamos de qué manera podemos ir combinando muchas cosas. Estamos jugando con las booleanas, por así decirlo, que nos están valiendo para identificar. En este caso también nos están sirviendo para salirnos, para finalizar totalmente un programa, ¿vale? Aquí va a tener salida true, ¿vale? Y ahora, pues tenemos que irnos al if. El if vamos a relacionar totalmente si mi usuario y password es correcto. Ahora, claro, si pongo solo el password no nos vale porque realmente si yo he puesto el usuario chuti66 y el password floor, si pongo que el password sea uno u otro, pues claro, me va a decir que está perfecto. Aquí voy a tener que volver a relacionar lo mismo, entonces voy a tener que relacionar a ambos. Entonces le tendré que decir que si mi password escrito es igual al password 1, ¿vale? Pues aquí lo relacionaré diciendo y el usuario escrito anteriormente, ¿vale?, es el usuario 1. Entonces sí me vale eso como condición global, ¿vale? Y ahora pues lo mismo. Si mi password escrito es el password 2, ¿vale?, y mi usuario escrito anteriormente es igual que el usuario 2, ¿vale?, pues sería correcto totalmente mi usuario y mi contraseña. Pues aquí pues vamos a poner que ambos son correctos, ¿vale? Esto te viene muy bien como indicativo, ¿vale? Aunque nos valdría poner pass, simplemente pass true, pero bueno, está bien como indicativo. El usuario y el password pues son correctos. Entonces ahora pues vamos a hacer un mensaje, el cual pongamos, por ejemplo, usuario, así con unos puntitos, ok, ¿vale? Un poco por decoración. Usuario ok,
password pues igual. Ok. Y vamos a saltar pues lo del bienvenido al sistema. Bienvenido al sistema, ¿vale? Y pues directamente digo, venga, quiero finalizar ya mi programa, ¿vale? Cuando lleguemos al bienvenido al sistema, en este caso. Si no hubiera puesto nada que hubiera pasado, pues absolutamente nada. Nos hubiera vuelto arriba, preguntar otra vez por si quiero iniciar y demás, ¿vale? Pero esto es simplemente por finalizar en algún punto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir probando, a ver si nos funciona bien todo. Posiblemente a lo mejor incluso me he equivocado aquí al poner el contador, el valor 1, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si nos funciona bien, ¿vale? El programa. Entonces la primera parte la tenemos, que es la de iniciar. Si yo pongo que no, ¿qué salía? Fin de programa directamente. Ahora, iniciar, pues le vamos a decir que sí. Vamos a acceder al primer bloque, que es el de mi usuario. Entonces vamos a hacer 3 veces mal, ¿vale? Me sale mensaje y que salta: usuario erróneo expulsado por escribir 3 veces mal el usuario, ¿vale? He escrito 1, 2 y 3, ¿vale? No ha habido ningún tipo de problema. Ahora, pues voy a escribirlo mal el primero, pero voy a hacer el segundo, ¿vale? Y el segundo vamos a hacerlo bien. Si lo tenemos bien, el usuario es true y hemos pasado a la parte de password, ¿vale? Que la voy a escribir 3 veces mal. Bien, esto es simplemente, se me está repitiendo el password constantemente y es un poco el rollo este de... Vamos a ver si aquí me vale. Es que a veces la posición del propio contador, ¿vale? Cuando estamos escribiendo... Ah, bueno, esto estaba en el password, ¿vale? Es que a veces la propia posición es muy puñetera, ¿vale? Entonces es verdad que a veces te juega esas malas pasadas, ¿vale? A ver si... Pero ya os digo que eso suele ser una... Bueno, aquí me salta todo el mensaje, o sea... Vale. Ahora sí ha funcionado el contador, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que se me han mezclado los dos mensajes, por lo cual podríamos hacerlo, ¿vale? Podríamos librarnos de este if directamente, ¿vale? Y voy a simplificarlo aquí, ¿vale? Poner el usuario o password. Era simplemente lo de usando un mismo contador, ha sido mal la posición que he puesto, ¿vale? No es otra cosa. Podía haberlo hecho más cómodo habiendo creado 2 contadores, uno para el password y otro para el usuario, ¿vale? Entonces, ya empezamos la prueba, ya he arreglado ese pequeño lapsus, ¿vale? Decíamos que íbamos a poner bien el password, o sea, el usuario, perdón. Y fijaros que si yo pongo 3 veces mal el password, me dice password no válido, no válido, y me echa directamente password no válido, expulsado por escribir 3 veces mal el usuario password, ¿vale? Que este es el mensaje final que es simplificado, ¿vale? Podía haberlo puesto mucho más detallado. Podríamos haber dicho: ha sido expulsado del sistema por escribir mal el usuario o haber escrito mal el password, ¿vale? Y ahora, pues vamos a mostrarlo ya bien, ¿vale? Iniciamos, vale, el usuario, por ejemplo, Chuti, sí, o sea, sí, ¿vale? Ahora, password, ¿vale? Y aquí vemos que estoy poniendo lo de Flor, que era el password de Lore, ¿vale? Y el password no es válido hasta que yo ponga coche antes de 3 veces. Y como podemos ver, ¿vale? Pues usuario ok, password ok, bienvenido al sistema. Y bueno, se me está mezclando esto porque está mal escrito el if ese, ¿vale? Está fuera de lugar, ¿vale? Eso era por poner un mensaje, ¿vale? De acuerdo, entonces voy a... ¿Vale? Directamente voy a quitar ese mensaje, ¿vale? Y ahora, bueno, pues ya no nos va a salir. Eso es que sería, pues, pensarlo mejor, porque lo he hecho un poco rápido, improvisadamente. Entonces he tenido que poner el mensaje en lugar erróneo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bienvenido al sistema, ahora no tenemos esa historia, ¿de acuerdo? Pero bueno, un poco para que viéramos de qué manera podíamos con un propio contador. Quizá hubiera sido más cómodo con 2 contadores, ¿vale? Un poquito de qué manera pues podemos hacer esto por bloques, ¿vale? Este ejemplo ya es lo que habéis visto, que parece un poco lioso, pero es lo que estábamos diciendo. Estábamos jugando con un primer bloque que va a ser de un usuario
y luego de qué manera pasamos con un segundo bloque que es del password, ¿vale? En lugar del salir, que no lo he puesto, pues bueno, hemos hecho aquí arriba donde pone programa lo de iniciar, ¿vale? Y ahí estaría, pues que si inicio, pues paso al usuario. Que no, pues directamente se nos finaliza nuestro programa, ¿vale? Y bueno, pues voy a terminar aquí el vídeo. Lo primero decir de verdad que siento que hayan sido 50 minutos, ha sido quizá más extenso de lo que yo me estaba imaginando, pero bueno, me parecían ejemplos interesantes, en un principio más básicos, más complicadetes, un poco para jugar un poco con las booleanas, ver de qué manera pues las hemos formado y de qué manera hemos ido jugando con ellas, con los cambios de estado, un poquito lo de pasar de un bloque a otro, etcétera, etcétera. Y poco más que decir, espero de verdad que os esté gustando un poco el tutorial, tipo guía, aprendizaje de una forma no técnica. Espero de verdad pues que os esté sirviendo, que lo estéis disfrutando. Yo seguiré subiendo más vídeos. Y bueno, pues poco más que decir, lo de siempre, suscribiros, comentarios positivos, críticas constructivas, me gusta, no me gusta, todo es bienvenido a mi canal. Nos vemos muy próximamente en un siguiente vídeo. Hasta muy pronto, amigos.